Buenos días nuevamente. Hoy vamos a dedicar este rato de reflexión a analizar los efectos de tipo económico que ha producido la pandemia aquí en España a lo largo de este año. El sistema económico. La crisis generada por el coronavirus ha provocado en nuestro país una profunda recesión económica. Actualmente la economía española está semi-paralizada y desconocemos el tiempo que va a permanecer así, pero lo que sí está claro es que la tasa de paro se va a ir incrementando a niveles no vistos hasta ahora. La deuda pública a finales del 2020 ya se había situado en el 114,1% del Producto Interior Bruto, lo cual es una cantidad, diríamos, casi preocupante o escandalosa. Y muchas empresas y autónomos han desaparecido y seguirán desapareciendo porque no podrán asumir por más tiempo esta situación de incertidumbre y de falta de ingresos. Por lo tanto, el riesgo de pobreza volverá a aumentar. Y en esta nueva normalidad anunciada por los políticos no seremos más fuertes, como nos han dicho, sino más pobres. Un año después de comenzada la pandemia del coronavirus, sus efectos económicos en España todavía están lejos de manifestarse en su totalidad. Es posible una recaída de la economía en este año con casi 900.000 trabajadores aún en ERTE y una persistente falta de liquidez de muchas empresas que amenaza con convertirse en una crisis insalvable. Estas son las grandes cifras macroeconómicas que ha dejado el COVID tras 12 meses desde que se adoptaron las primeras medidas para frenar el avance de la enfermedad. Producto Interior Bruto, o PIB. La economía española se desplomó en el 2020 un 11%, la mayor contracción de la serie estadística que interrumpió 6 años consecutivos de crecimiento. Son muchos los analistas económicos, junto con la OCDE, que coinciden en señalar que el país sufrirá una contracción del PIB del 5% en el 2021 y que se verá o se podrá ver agravada si se da una cuarta ola, como ya anuncian algunos. Por su parte, el gobierno en los primeros días de abril ha corregido a la baja sus anteriores previsiones de crecimiento de la economía y ha situado sus nuevas previsiones en un 6,5% y podría alcanzar hasta un 7,8% si llegan con tiempo los fondos europeos, cosa que está todavía por ver. Todas las previsiones apuntan a que la economía volverá a crecer a lo largo del del 2021, aunque la intensidad dependerá del ritmo de vacunación y de las restricciones que sigan siendo necesarias para evitar nuevos brotes. Pero en ningún caso será posible recuperar en este año el nivel del PIB previo a la pandemia. Segundo, ocupación y desempleo. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, cifra la tasa de desempleo en un 16,13%, el peor dato de todos los países de la Unión Europea. En el caso de los jóvenes, la tasa de desempleo puede alcanzar hasta el 40%. España se mantiene a la cabeza del desempleo, pudiéndose agravar su situación si se registrase una cuarta oleada. Al cierre de febrero de este año, en comparación con el año anterior, España tenía 762.000 desempleados registrados, más que el año anterior, y 400.117 afiliados menos a la Seguridad Social, de los cuales 289.000 corresponden a la hostelería, que ha sido uno de los sectores más castigados por la pandemia. Desde el estallido de la pandemia, el sector hostelero ha sido el más castigado y su peso sobre el total de perjudicados
ha ido creciendo dependiendo de las medidas aplicadas en cada oleada y por las distintas comunidades autónomas. Pese al paraguas de los ERTE, no han podido evitar la destrucción de miles de empleos. Otros sectores también gravemente afectados por la pandemia son los relacionados con el sector hostelero, como son los servicios de las agencias de viajes, las actividades de juegos al azar, transporte aéreo, actividades recreativas o culturales, etc. Según la encuesta de la población activa, la EPA, la tasa de paro cerró 2020 con el 16,13, un 2,35 puntos superior a la del 1919, a la del año anterior. Bien, en febrero del 2021, el desempleo registrado en toda la población activa superó la barrera de los 4 millones, nivel que no se veía desde abril del 2016. Entre los parados y los asalariados de ERTE suman más de 4.700.000 trabajadores. Regulación temporal de empleo, o ERTE. La destrucción del empleo y el aumento del paro se han contenido gracias a las ayudas públicas de los ERTE, instrumento en el que siguen incluidos cerca de los 900.000 trabajadores a cierre de febrero del 2021. En abril del 2020, se registró el máximo de los ERTE con 3.300.000 trabajadores afectados por una suspensión total o parcial. El 27% del total de trabajadores del ERTE correspondía al sector hostelero, seguido del comercio con un 19%. Geográficamente, los ERTE se han concentrado en las zonas más turísticas e industriales, concretamente Canarias, Baleares, y le siguen Cataluña, Madrid y Valencia. Hoy se mantiene la duda de cuántos de los empleados que siguen en ERTE terminarán engrosando las listas del paro. Autónomos y empresas. Además de los trabajadores del ERTE, hay 360.000 autónomos con una actividad limitada o en suspenso, que a finales de febrero de este año eran beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad. Más de 200.000 empresas cerraron tras la primera oleada del virus, 68.000 han cerrado definitivamente. Además, un 63% de las organizaciones de consumo y un 71% de los comercios que sufrieron interrupciones en el suministro tardarán más de 3 meses en recuperarse. Más de 2/3 de las organizaciones se enfrentaron a dificultades de planificación de la demanda debido a la falta de información precisa y actualizada sobre la fluctuación de la demanda de los clientes durante la pandemia. Todas estas dificultades han llevado a un 64% de las organizaciones de producto de consumo y comercio a estudiar la posibilidad de hacer un uso extensivo de la inteligencia artificial y están realizando inversiones importantes para pasar de la globalización a la localización de proveedores y de base de fabricación. Por el contrario, las tiendas que sirven pedidos exclusivamente en línea se están convirtiendo en una alternativa cada vez más útil para cumplir con los pedidos a medida que disminuye la afluencia física. El déficit. La necesidad de movilizar recursos para contrarrestar el impacto económico de la pandemia ha provocado un deterioro de las cuentas públicas en cerca de 90.000 millones de euros. Ese es el déficit de las administraciones públicas hasta noviembre del 2020 y que quintuplica al ratio del mismo periodo del 2019, que era de 1,58%.
En cuanto a la deuda, la financiación de este déficit ha disparado la deuda pública hasta los 1.034 billones de euros, 1,34 billones de euros al cierre del 2020. Exportaciones. Las exportaciones españolas de bienes cayeron un 10% en el 2020 hasta 261.000 millones de euros, lo que supone devolver el volumen exportador a niveles del 2016. De los sectores con más peso exportador, solo el de la alimentación, bebidas y tabaco acabó el año en positivo, mientras que el resto, sobre todo automóviles, etc., cayeron todos. Turismo. ¿Acaso este sea uno de los sectores más castigados? España ha perdido desde marzo del 2020 y hasta el pasado mes de enero 68 millones de turistas y con el gasto correspondiente que generan. Solo en enero del 2021, en plena tercera ola de la pandemia, llegaron 434.000 turistas, un 89% menos que en el año anterior, a esta misma fecha, cuyo gasto ascendió a 451.800 millones, un 90% menos. A 451,8 millones, lo que supone un 90% menos del año pasado. Bien, y tendríamos para finalizar la inflación. ¿Qué es lo que pasa? Pues la pandemia cambió desde marzo la evolución de la inflación en España por el desplome de la energía, con gran peso en el índice de precios al consumo, el IPC, mientras que algunos alimentos se encarecieron. El IPC registró desde abril 9 meses consecutivos de descensos en tasa anual, en tanto que empezó el 2021 con un repunte del 0,5% para quedar congelado en febrero. A pesar de todos estos datos negativos, algunos analistas pronostican resultados peores para el 2021, aunque están sujetos a la rapidez y a los resultados de la vacunación. Pues encomendémonos a estos analistas que ven todavía que la vacunación puede detener este deterioro económico. Pero la verdad es que bote pronto y un poco por encima, la situación económica es sumamente preocupante. Muy bien, pues con esto terminamos esta pequeña reflexión sobre la economía y para el próximo día pasaremos a ver otro área muy conflictivo precisamente por la pandemia, que es el sistema político. Muchas gracias.